Buenas noches a todos. Embajador Navarrete, Jorge Eduardo Navarrete, doctor Federico Novello, muchas gracias por acompañarme en esta entrega de Observatorio Cotidiano en su sección de economía política, que es lo que estamos tratando de animar aquí con TV UNAM. Jorge Eduardo, bueno, sesiones van y vienen, a veces pierde uno la cuenta, el G20, el G7, el G, etcétera. La reunión conjunta del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a veces suena como una película de los años 30, ¿no? Donde se mueven los ministros de un lado para el otro sin llegar a ninguna conclusión. Y otras voces nos dicen, cuidado, el mundo puede haber entrado o puede entrar a esta terrible fase, digamos, de estancamiento secular, de turbulencia en las relaciones comerciales y financieras, siempre pensando en con China, sin China, y la perspectiva de un comercio que se ha reducido en comparación con los años anteriores al estallido de la Gran Recesión. Recientemente leía yo un trabajo de unos investigadores que nos advierten que en realidad no debíamos sorprendernos, que esta era la que estamos viviendo hoy, la verdadera normalidad del comercio internacional. ¿Cómo abordamos el tema? Ustedes ambos le prestan permanente atención a la cuestión y Federico además pues revisa la historia, ¿no? El gran antecedente que son los años 40, cuando el mundo se reorganizó y dio lugar al orden de Bretton Woods, ¿no? ¿Qué decir? En efecto, estamos viviendo una turbulencia que se retroalimenta. Mira, yo en primer lugar diría que me da mucho gusto y agradezco estar invitado en este programa. Y planteas cuestiones que están siendo discutidas en México, en el hemisferio occidental, en el mundo en su conjunto, círculos académicos, círculos políticos, organizaciones políticas, partidos, entre otros. Un tema de cuestiones de gran actualidad. Empezaste por los organismos, el G20 y otros cuyas iniciales a veces se confunden. Parece más bien una obra de Pirandello, un gran número de organismos internacionales en busca de mandato y de legitimidad, que no siempre les queda claro y no siempre la tienen. Pero yo creo que esa plétora revela esta inquietud porque de pronto una serie de certidumbres respecto de cómo funcionaba la economía mundial se han puesto en cuestión simultáneamente desde muchos ángulos diferentes, a veces contradictorios, en muchas partes del mundo. En efecto, estos tiempos difíciles en que una recesión, la más fuerte desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, desemboca en un periodo que algunos, como tú recuerdas, mencionan o califican de estancamiento secular, ha provocado una gran inquietud intelectual y uno encuentra muchos trabajos académicos, muchos trabajos periodísticos en que dice, bueno, tenemos que revisar cómo nos aproximamos a estas cosas porque tenemos realidades diferentes a las que solíamos estar acostumbrados. Federico Novello. Y quizá la turbulencia dure un poquito más, Ajá. pero tiene que llevar a entender esa nueva normalidad y a cuestionarla también. Federico Novello. Bueno, tendrá que llevar, dice el embajador Navarrete. Sí, es la versión optimista. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes dos el día de hoy. Creo yo que la cantidad de saldos sociales indeseables de una globalización notablemente, enfáticamente economicista y neoliberal,
con la desigualdad de por medio, juega un papel de variable explicativa que se ha venido, digamos, desestimando. Yo creo que las cosas pueden ponerse peor, que como ya pasó alguna vez, las reacciones de nacionalismo económico, lo que está sucediendo ahora en Bélgica con la negativa que puede paralizar a toda la Unión Europea en la firma de los 2 tratados. La actitud de los balones. De los balones, pero Sí. que son realmente, pues, digamos, el germen de la industrialización europea y ahí hay una experiencia que no se puede menospreciar. Lo inquietante que sigue siendo la campaña de Trump, que con independencia de lo que digan las encuestas, ya nos habla de que 4 de 10 votantes creen en un planteamiento que además de tener una buena dosis de falsedades, pues está reivindicando el proteccionismo, el aislacionismo y asumiendo que el saldo social es indeseable como opera ahora. Para mí el problema está descansando en, digamos, toda ralentización del comercio a escala internacional, pues no es más que un efecto tardío de una ralentización en la producción. Y aquí el problema que hemos tenido es que el incentivo fundamental, la demanda efectiva, pues se ha visto disminuida desde la Reaganomics con la caída de los salarios reales y con la gran recesión se cayó el otro esquema. ¿Cómo podía crecer el consumo sin crecer el ingreso? Pues a través del crecimiento de un crédito que se volvió impagable. Entonces, marchito el ingreso, marchito el crédito, pues el problema es o se piensa en soluciones de mercados internos o esta turbulencia sí se va a encaminar a ser un gran conflicto y una guerra comercial con devaluaciones competitivas, etcétera, cosas que ya vivimos, que están en curso y que, digamos, para países como el nuestro se vuelven extraordinariamente complicadas porque la devaluación, además de tener una carga política e ideológica muy grande en México, pues nunca ha formado parte de una estrategia que, ahora que dependemos de tantas compras en el exterior, pues resultaría una nueva desgracia. Jorge Eduardo Navarrete. Y además es una situación, por ejemplo, como menciona Federico, en que hay que revalorar cuestiones que se daban ya por más o menos liquidadas. Ahora a veces se habla de un resurgimiento del nacionalismo y se le asocia rápidamente a las actitudes contrarias al intercambio, contrarias a la cooperación internacional. Y se olvida que existen espacios importantes para un nacionalismo bien orientado en favor del desarrollo de los propios países y que hay en nuestro mundo ¿Qué estás pensando? un buen número de países en desarrollo que necesitan ensayar, como otros lo hicimos hace 40 o 50 años, sus propios enfoques de desarrollo en un mundo en que el Estado-nación sigue siendo la célula de la organización internacional y de la actuación y los intercambios que se realizan desde luego entre empresas, entre individuos, pero un poco en el esquema de los... Estoy pensando en un nacionalismo desarrollista que no se cierra a otros intercambios, a otras opciones, a otros países, pero sí me inquieta que se utilice la referencia al nacionalismo con una connotación básicamente negativa, del mismo modo que en el debate internacional siempre se asocia, por ejemplo, migraciones y terrorismo. Bueno, son dos cosas completamente diferentes. Tú introdujiste el tema del nacionalismo y de la exacerbación del sentimiento nacionalista. El embajador Navarrete introduce una acotación o un pie de página a ese respecto. Sí. Habría que decir lo mismo de otro espectro, ¿no?, que recorre el mundo, el del populismo. Sí, desde luego. Quizás también ahí habría que comenzar a distinguir y a separar. Pero, ¿cómo reaccionarías a esta cuestión? Sí, bueno, yo creo que esta versión de la que habla el embajador es una versión plausible y que tuvo una coyuntura internacional que no me parece que se esté repitiendo en este momento. Es decir, ahora la exclusión del otro está jugando un papel muy importante en esta retórica y
Y el tipo de nacionalismo que se está planteando es en todos sentidos excluyente. Yo creo que se puede uno imaginar cosas, pero no son las que están en la agenda ni de Trump, ni de Marine Le Pen, ni de los holandeses, ni de los británicos saliéndose de la Unión Europea. Es decir, que esta es un tipo de nacionalismo que está, como suele pasar con este término, pues despertando las peores pasiones. No pasa en todos los casos, no pasó posiblemente en el caso mexicano, y no es un problema de asociación, es un problema de generar una identidad que excluya al resto. Este es el problema serio que se está presentando en la actualidad. Pero yo creo que el problema planteado en términos económicos, pues nos está hablando de un mal resultado del libre comercio, y este posiblemente sea el problema más serio. Es decir, en el nombre del libre comercio tenemos un incremento de la desigualdad entre naciones al interior de las naciones, y tenemos un problema que yo creo que ya desde los tiempos de la primera crítica de Stiglitz al malestar en la globalización se está resaltando, es decir, un discurso que niega la historia. La historia de todos los países hoy exitosos es una historia que pasó por una etapa proteccionista. Hoy toda la, digamos, retórica que aconseja qué hacer a los países en vías de desarrollo es la apertura total y la apología del libre comercio, más el petate del muerto, el oráculo de la inflación, que está jugando un papel muy serio en términos de las presiones que hoy se tiene sobre las tasas de interés que guían el comportamiento de las tasas de interés a escala planetaria. Vamos a una pausa y continuamos. Muy bien. La práctica del libre comercio. Dani Rodrik, un economista político y econometrista turco, avecinado en Harvard, insiste en que el tema aquí es la hiperglobalización, como él le llama, y que hay que tener cuidado, dice él, con el fundamentalismo del comercio. Desde luego. ¿Cómo reaccionamos a esta cuestión? Bueno, de entrada, nosotros que somos, es que nosotros somos como emblemáticos en materia de libre comercio, ¿no? Así es, y como lo recordaba Federico, somos un buen ejemplo de que básicamente la práctica del libre comercio, tal como se ha hecho, se puede hablar quizá de el libre comercio real, es indefendible en términos de que ha provocado el tipo de resultados a los que ya se aludió, ha hecho más amplias las brechas entre países, ha hecho más amplias las brechas al interior de los países. Esto no quiere decir que la alternativa sean las naciones autárquicas o el abandono del intercambio comercial. Se requiere ordenarlo y organizarlo y llevarlo adelante de otro modo, y los mercados como tales han demostrado que no pueden hacer eso por sí mismos sin un grado importante de conducción por parte de los estados y del conjunto de los estados. Yo recuerdo que hace años, y ahora de nuevo, Federico Novello hizo un ensayo largo para investigación económica, tratando de un poco recrear o reconstruir aquellos tiempos. Se comenzó a hablar de buscar un Bretton Woods II, se decía. Es decir, asumir que el libre comercio real no es defendible y además no es viable como ruta para el desarrollo, el bienestar de la humanidad, y que en consecuencia hay que buscar formas diferentes de regulación y administración de esta economía mundial hoy sometida a la turbulencia. Podemos pensar en ello. Yo por eso empecé hablando de los organismos de Fondo Monetario, Banco Mundial, en donde
da la impresión de que los funcionarios, investigadores, pensadores que están ahí se debaten por encontrar también algunas respuestas a estos enigmas y dilemas. Desde luego, porque se han dado cuenta que las estructuras actuales han dejado de ser operativas y se han dado cuenta y empiezan ellos mismos a reconocer las desviaciones, los errores en que se incurrió al recomendar ciertas políticas que se suponía iban a resolver los problemas y que en algunos casos terminaron agravándolas. Pero por ejemplo el G20 que tú mencionaste al principio es un muy buen ejemplo. Tuvo en los primeros momentos después de la crisis, el inicio de la gran recesión, un momento brillante de colaboración, de coordinación de políticas, de acciones que evitaron que se cayera en una depresión profunda. Pero ahora están muy evidentes sus limitaciones. Stiglitz mismo habla de un Consejo Económico Mundial, que sería un poco, se ha dicho, el equivalente del Consejo de Seguridad, pero en términos de cuestiones económicas internacionales, y sí se está buscando una nueva arquitectura. El problema de Bretton Woods II es que da mucho la imagen de que se trata de reformar esas dos instituciones. Ellas tienen su propio proceso de reforma, pero se trata de ir más allá. Federico Novello. Sí, bueno, yo creo que son dos bebés, como decía Keynes, que se pervirtieron muy tempranamente. Y creo también que estamos en una condición, digamos, de mucha debilidad. A mí me resulta paradójico que planteamientos como los de Stiglitz, lo que ha venido diciendo Krugman, lo de Rodrik en el trilema, que es un problema central, el de si preferimos democracia y libre comercio o preferimos política industrial y democracia, etcétera, pero no hay más que dos posibilidades de tres en el menú. Es decir, frente a una elaboración intelectual más o menos sofisticada y convincente, tenemos una necedad impresionante. Voy a ilustrarlo de esta manera. Con la Gran Depresión tenemos grandes reformas que atañen a la fiscalidad y que atañen al orden mundial. Con incluso la crisis del 2000 y la que deriva de esta, la de las empresas.com y la inteligencia artificial, tenemos una crisis que atañe a la fiscalidad, la modifica para bien y que atañe al orden mundial. Con la gran recesión tenemos un problema muy serio. Se afecta a la fiscalidad para mal y se cambia de tema con una facilidad extraordinaria, es decir, de tener una antesala de depresión y requerimientos de grandes inversiones para enfrentar los problemas de desempleo y de un empleo de muy bajo perfil en términos de remuneración y de sofisticación, rápidamente se plantea que el problema es la deuda y rápidamente se plantea que la solución es la austeridad. Entonces el problema, como yo lo veo, es que la elaboración intelectual no es suficiente, sino lo que serían los mecanismos de explicación y simplificación para plantear un orden con estas características, porque realmente estamos, como definía como se definía Trotsky durante los conflictos con el estalinismo, ¿no? Estrategas del enfrentamiento en condiciones adversas. Aquí el asunto es que no se puede modificar este orden sin mecanismos de persuasión, como les diría Keynes, pero que Keynes rápidamente asumió que eran mucho más de profecía que de persuasión y que las cosas no encontraban solución. Aquí el asunto es o se profundiza más la crisis para dar entrada a nuevas formas de entender el problema, o vamos a tener un pleito intelectual más o menos perdido por adelantado, porque el mainstream se ha demostrado equivocado en sus supuestos y en sus construcciones, pero es lo que se enseña. Jorge Eduardo Navarrete. Bueno, hay un elemento Las adicional ideas, ¿no? a los que mencionó, Sí. a los que mencionó Federico, en el que después de la gran recesión sí se intentó hacer al menos en Estados Unidos, una reforma bastante de fondo en el sector financiero, y sí se establecieron en ese sector
algunas de las responsabilidades básicas por los descalabros que dieron lugar a la recesión. Después volvieron por sus fueros las instituciones financieras y prácticamente han evitado la instrumentación a fondo de ese paquete de reformas. Quizá el elemento distintivo ahora es el peso determinante del sector financiero, porque es el que está definiendo los márgenes de maniobra de otros ámbitos de la política económica y, desde luego, de los gobiernos. ¿Qué papel jugarían en este enredo, en esta auténtica encrucijada, iniciativas que entusiasmaron a muchos hace no mucho, BRICS, las iniciativas de creación de bancos de desarrollo por parte, en primer lugar, de China, el cambio mismo de China en su estrategia de desarrollo? Tenemos que inscribirlos en esta, digamos, como elementos que podrían coadyuvar a superar la turbulencia y la confusión intelectual a la que sea referencia Federico. Pues por lo menos han abierto el diálogo, han llevado nuevos actores al debate, todavía no están todos alrededor de la misma mesa, todavía no se consolidan iniciativas como el Banco de Desarrollo de Infraestructura para Asia, propiciado fundamentalmente por China, pero con fuerte participación europea, a pesar de la oposición estadounidense. El Banco de los BRICS es todavía, si se quiere decir un poco en broma, una institución que ya tiene su sede y a sus directivos, pero que todavía no tiene los recursos para empezar a realizar los préstamos y empezar a promover iniciativas. Pero son elementos que apuntan en la nueva dirección, diría yo. Y nosotros, quisiera terminar con eso, ya sé que es forzar un poco los términos de esta conversación, pero es obligado para un programa como este. ¿Y nosotros? Bueno, nosotros hemos quiere decir tenido México. una banca de desarrollo que fue una inspiración para la brasileña, aquí la tuvimos primero, y en el gobierno actual pues se cree que la banca de desarrollo es tan poco clara en la gestión gubernamental que el actual secretario de Turismo se podría hacer cargo de todas sin hacer nada. Es decir, la idea que se tiene del Banco de Desarrollo en la lógica actual está pues reñida con esto que el presidente Peña Nieto ha resaltado últimamente, que este es un país de emprendedores, cuando lo que tenemos es un país de pequeños establecimientos que quiebran todos los días y que tienen que buscar el financiamiento de sus proveedores porque no hay financiamiento en otro lado. Sí, pero nosotros hablamos desde una experiencia de 20 y tantos años, casi de pioneros, de una iniciativa, de una aventura de libre comercio desde un país subdesarrollado hacia el país más avanzado del mundo. Algo tenemos que decir, o no. Bueno, o más bien solo escuchar. No, yo tengo la impresión que tenemos algo que decir, pero que tenemos que empezar por reconocer qué elementos de ese planteamiento fueron excesivos, quizá fueron inoportunos o se llevaron demasiado lejos en forma acrítica. ¿Por qué después de los primeros 10 años, cuando había ya evidencia de que las brechas se ampliaban, no se empezó a corregir el rumbo? ¿Por qué empeñarnos en que el mismo procedimiento nos lleve a soluciones diferentes? Claro, hay que corregir el rumbo, pero no contamos con los mecanismos suficientes para corregir. En el TLC está previsto una serie de salvaguardas que el gobierno mexicano prácticamente jamás ha empleado. Pero es un comercio en 2/3 intraindustrial, en más de la mitad intrafirma, es un comercio de exportación de lo que se importa, más sin, digamos, horizonte tecnológico respetable, más los miserables salarios de los trabajadores mexicanos, y además en la amenaza que tanto Hillary Clinton como Donald Trump han hecho al TLC, es ahora una prenda bien amada con los resultados que haya arrojado, es decir, hay que defenderlo sin analizarlo. Y el asunto es si va a haber una denuncia. Vamos a analizarlo, ya lo analicé
la semana pasada con Antonio Gasol. Gasol y Casio Luiselli, pero lo vamos a seguir haciendo en esta perspectiva de la economía mundial. Perfecto. Porque Federico es una Novello, amenaza Jorge que abre Eduardo. una oportunidad. ¿Cómo? Es una amenaza que abre una oportunidad. Claro. La de poner sobre la mesa de nuevo lo que no se discutió en su momento. Lo haremos, por lo pronto desde aquí. Así Jorge es. Eduardo, Federico, muchas gracias. Gracias a Buenas ti, noches Rolando. a todos.